Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de nuestra serie Regresemos, donde la pregunta en estos foros que estamos organizando, estos webinar con UNICEF y hoy UNESCO para traer temas que son muy importantes sobre la educación de las niñas, los niños y los adolescentes. ¿Qué ha ocurrido con la salud mental de los niños, niñas y adolescentes durante la pandemia? ¿Cómo les ha afectado la cuarentena y el no poder ir a sus escuelas? De esto vamos a hablar en esta tarde, que la verdad se la recomiendo mucho y que presten mucha atención porque está estupendo. La salud mental en tiempos de educación remota. Ese es el tema que vamos a conversar el día de hoy con expertos que nos van a nos van a informar qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que se puede hacer. Como les decía, estos webinars son organizados por UNICEF y UNESCO, y en ese sentido quiero darle la palabra, sin perder mucho tiempo, a nuestros anfitriones, que son Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú, y Ernesto Fernández Polkuch, representante de UNESCO en el Perú. El miedo ha contagiado en qué extremos de los cuidados de nuestra salud física se ha controlado más. Pero ¿qué ha pasado con la salud mental? Ana, muy buenos días. Muy buenas tardes, perdón. Hola, buenas tardes, Augusto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todo el público que semana tras semana viene siguiendo estos webinars organizados con UNESCO. Hoy destaco la presencia de varios invitados, luego los va a presentar Augusto seguro, pero tenemos varios doctores y especialistas en salud mental. Yo creo que, la verdad es que venimos hablando que tenemos una pandemia muy fuerte en Perú. Hemos estado con las escuelas cerradas durante muchísimo tiempo, ya llevamos 14 meses con las escuelas cerradas, pero la buena noticia es que algunas están abriendo. A fecha de hoy tenemos más de 600 escuelas del ámbito rural que están abriendo, más de 33.000 chicos y chicas que vuelven de una forma presencial o semipresencial a sus clases. Y eso es una buena noticia y desde aquí felicitamos tanto a las autoridades educativas como familias, chicos, chicas y docentes por este esfuerzo que está realmente siendo muy importante. ¿Por qué es importante? En primer lugar, porque estamos viendo que la educación virtual es importante que siga, pero no tiene, dijéramos, el alcance ni el arraigo que tiene una educación presencial. ¿Por qué? En principio, los niveles de aprendizaje son mucho menores, la retención es menor, el contenido es más difícil de asimilar por parte de chicos y chicas. Por otra parte, vemos que tenemos unos 700.000 niños y niñas que ya se han descolgado del curso escolar anterior o Tenemos prácticamente 1 millón de niños y niñas que no tienen ningún tipo de conexión, que no tienen acceso a electricidad, a radio, por tanto no pueden seguir. Pero además yo creo que es importante resaltar que a la escuela no solamente se va a aprender, a la escuela se va a socializar, a hacer amigos y amigas, a resolver conflictos, a jugar, a discutir, a tomar decisiones. En fin, es el ámbito de socialización privilegiado después de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con estos chicos y chicas que no están yendo a la escuela en Perú, que son casi 8 millones de niños? Que además de tener unos logros de aprendizaje muy inferiores a lo que tenían, que además de tener, como digo, 700.000 chicos que ya están fuera de la escuela, están teniendo problemas de salud mental de diferente grado. ¿Por qué? Porque el aislamiento al que nos tiene sometido esta pandemia está haciendo que muchos chicos y chicas no puedan ver a sus compañeritos, a sus compañeras, que no puedan, prácticamente no han salido durante muchísimo tiempo. El rango de 12 a 17 años estuvo meses sin poder salir a la calle y todo esto afecta a la salud mental. Brevemente contaré que hicimos un estudio con el MINSA, en el cual se decía que 3 de cada 10 chicos y chicas tienen problemas de salud mental de diferente grado, pero cuando uno mira a los chicos y chicas que no han podido motivarse o engancharse o finalizar el curso escolar, esta cifra aumenta a 7 de cada 10. Es decir, 7 de cada 10 que no siguen la rutina escolar están teniendo problemas de salud mental. Y son problemas que quedan bastante invisibilizados y que van a tener un costo en esta generación, ¿no? Entonces, desde aquí, tanto desde UNESCO como desde UNICEF, felicitamos la iniciativa del Ministerio de Educación de dar esos pasos para abrir las escuelas de una forma gradual, flexible, segura y voluntaria, pero animamos a que se abran lo antes posible, porque las consecuencias de mantenerlas cerradas están siendo dramáticas en todos los sentidos. Resaltar que hay una iniciativa que está proponiendo el día de hoy
20 de mayo como el Día de Acción a favor de la salud mental, y bueno, nos parece que es una iniciativa muy pertinente dadas las circunstancias en este país y en otros. Así que bueno, yo creo que tenemos un panel excepcional y nos van a dar muchas pistas de por qué es importante, no solo desde el punto de vista de aprendizaje, sino desde la salud mental, reabrir las escuelas lo antes posible. Así que le doy el pase a Ernesto. Gracias, Augusto. Y adelante, Ernesto. Gracias, Augusto, gracias, Ana. Ante todo, bueno, agradecer a todas y todos que siguen la transmisión y por supuesto a los aliados acá presentes, UNICEF a través de Ana, la República, ¿no? el MINSA, el Ministerio de Educación, todos quienes han estado participando y apoyando esta serie de espacios que hemos pensado para conversar la reapertura escolar segura, donde hablamos de inclusión, el retorno a clases y la salud física, y hoy cerramos con la salud mental. La verdad es que cuando hablabas, Augusto, de la educación en tiempos de educación remota y la salud mental en tiempos de educación remota, sonaba a tiempos de cólera, ¿no? Estamos poniéndonos en realmente tenemos que ponernos en situación de crisis, tenemos que entender que no podemos simplemente asumir las cosas con simplicidad como si fuera un análisis de un solo factor. A veces nos olvidamos que las niñas, los niños están pasando por situaciones de duelo muy, muy complicadas en sus familias, para los cuales no están preparadas. Nadie está preparado, pero menos aún niñas, niños y adolescentes para soportar este año y medio que ya casi todavía no, pero año y meses de duelo y de riesgo, de tensión, de estar constantemente en riesgo. Esto realmente es ya difícil para nosotros, los adultos. Esto para niñas, niños y adolescentes les cambia su percepción del mundo, la porción de su vida que han pasado encerrados los niños, ¿no? Si nosotros pensamos, hemos pasado un año encerrados, bueno, está bien, somos gente grande, hemos pasado muchas cosas. Para los niños, las niñas es una porción importantísima de su vida que han estado adentro sin salir, y algunos sin salir de verdad por mucho tiempo, ¿no? Los menores de 14 meses sin poder salir. Esto cambia el estilo de vida, destruye los espacios de socialización y en especial la escuela como espacio también, no solamente de aprendizaje, sino lúdico, ¿no? Como hablábamos también en otra de las sesiones. Entonces, una de las cosas que Ana mencionaba de la encuesta de ellos, una cosa que a mí me llamó mucha atención, la encuesta de UNICEF con MINSA, es que se habla de que los recién nacidos presentan irritabilidad, los de 5 años viven tristes y nerviosos, y aquellos que van hasta los 11 años se sienten mal consigo mismos. O sea, imagínense un niño que antes de los 11 años sintiéndose mal consigo mismo. O sea, evidentemente estamos ante una crisis, tenemos que realmente tomarlo como una crisis. Esto no es un proceso administrativo, decir, bueno, abrimos una escuela más, una escuela menos. Estamos ante una crisis de salud mental que luego estas crisis de salud mental a temprana edad tienen consecuencias que se extienden hasta la edad adulta. Digamos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo ha remarcado muchísimas veces. Y yo quisiera agregar un aspecto más, que es el aspecto de las consecuencias en la salud mental de los docentes, ¿no? Porque tenemos un aspecto que son las niñas, niños, adolescentes, pero el otro es los docentes, que tienen que, a su vez, están en el medio entre el trato con sus familias, los duelos personales, las dificultades familiares y el tratar de mantener a estas niñas, niños en el sistema escolar, tratar de enseñarles algo, tratar en un sistema totalmente nuevo, en todas las incertidumbres que trae la virtualidad. Entonces, en la encuesta docente del 2020 sobre salud física y mental se determinó que la primera causa de enfermedad que reportan los docentes es el estrés, y después con 60%, la ansiedad 27%, la depresión 16%, es decir, no podemos, estos son los docentes que luego educan a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros adolescentes. Tenemos que apoyarlos, tenemos que acompañarlos. Desde UNESCO hemos implementado una estrategia piloto de acompañamiento psicológico y socioemocional de docentes y estudiantes en escuelas de Amazonas y Cusco con un acuerdo con la Pontificia Universidad Católica del Perú y con la Universidad Autónoma, que es una posibilidad realmente de acercar
a los profesionales jóvenes de la psicología y de la salud mental a docentes y estudiantes de esas escuelas. Ahí eso nosotros es un programa piloto y estamos ávidos de evaluarlo para luego convocar a más universidades a que se sumen a este apoyo que creemos que es fundamental, ¿no? El apoyo a las niñas, niños y adolescentes, en los cuales la pronta apertura de las escuelas resilientes es fundamental, y el apoyo a los docentes para que la educación continúe de verdad y la educación pueda seguir realmente con la calidad que necesitamos. Así que muchísimas gracias a todas y todos los invitados, panelistas, realmente unos paneles hemos tenido y tenemos hoy de lujo, y gracias a todas y todos por participar. Bien, Ernesto y Ana, pues muchas gracias, muy interesante, la mejor manera de presentar esta tarde, que viene con ponencias y con conversaciones que van a ser muy, muy interesantes sobre un tremendo tema que es el de la salud mental en estos tiempos de pandemia de los niños, niñas y adolescentes. Vamos con el spot de la campaña. Bien, vamos ahora con nuestro siguiente bloque, que es uno de los más, todos son interesantes, pero a mí me gusta particularmente porque es el bloque de los testimonios. Y vamos a poder conversar en esta parte con Milagro Flores, adolescente. Ella es adolescente que vive en Caraballo. Ella terminó el colegio el año pasado y es parte de la promoción 2020, que es el año de la pandemia que nunca nadie lo va a olvidar. Luego vamos a conversar con Consuelo Ponciano, de la Asociación de Nidos y Guarderías del Perú, la ANGP. Empiezo con Milagros. Milagros, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Augusto. Bueno, primero que nada agradecerle por la invitación, ¿no? Y bueno, por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes mi opinión o mi punto de vista sobre este tema tan importante que es la salud mental y emocional de nosotros, las y los adolescentes, ¿no? Correcto. Bueno, desde mi experiencia... Lo que quisiera plantearte para darte pie para que puedas entrar es, ¿qué se siente estar cursando los últimos años, no el último momento de la secundaria, sabiendo que no vas a volverte a ver con tus compañeros por un tiempo? Ya quizás se verán como ex alumnos y que algunos de ellos no van a poder, no pudieron culminar o no pueden culminar la secundaria porque tuvieron que abandonar sus estudios. Danos tu testimonio, por favor. Adelante, Milagros. Primero que nada, comentarles, ¿no?, que yo acabé el colegio el año pasado, soy de la promoción 2020. Al inicio de la pandemia, como que me sentí un poco contenta, y mis compañeros también, cuando el presidente decretó 15 días más de cuarentena, ¿no? Entonces muchos de nosotros dijimos, wow, son 15 días más de vacaciones, 15 días más de relajo, pero nos comenzamos a preocupar y a sentir mal a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Porque se dieron 15, luego otros 15 y luego los meses, y como que comenzamos a preocuparnos no solamente por nuestra educación, sino también porque entendíamos de que ya no íbamos a volver tal vez a compartir momentos con nuestros amigos y ya no íbamos a poder pasar el último año de la promoción juntos, ¿no? Y sumándose a eso, a que teníamos que vivir, aprender a adaptarnos a una nueva modalidad de estudio, ¿no? Algo para lo que no estábamos preparados, ¿no? Muchos no teníamos internet, no teníamos un dispositivo por el cual conectarnos, entonces eso causaba como que estrés, ¿no? Porque una parte era nuestra educación la que estaba en juego, muy aparte de que la preocupación que sentíamos porque estábamos viviendo en una situación de riesgo, ¿no? El hecho de que uno de nuestros familiares o amigos se pudiera contagiar nos preocupaba, ¿no? Nos afectaba emocionalmente, muy aparte de la situación económica que se vivía en nuestra familia, porque no era la mejor, ¿no? Muchos de los padres han perdido su trabajo, otros que salían a trabajar para comer a diario, ya no podían hacerlo porque todos teníamos que estar en casa. Entonces, aunque muchos crean que los adolescentes no nos preocupamos o no sentimos ni vemos la realidad de que sucede en nuestra familia o en nuestra sociedad, es mentira, porque sí nos preocupamos y sí nos afecta. Te comento de que durante la pandemia, tuve un compañero que estaba estudiando en un colegio particular
y por el tema de la pandemia y de la economía de su familia tuvo que pasarse a un colegio estatal, ¿no? A mi colegio. Entonces era un alumno nuevo, me imagino que se sentía solo, ¿no? Lamentablemente no lo pude tratar muy a fondo por la misma distancia social que existía, ¿no? Solamente podemos comunicarnos a través de redes sociales o por videollamadas, y lamentablemente no es lo mismo. Además de que en el transcurso de la pandemia nos enteramos de que sus dos padres habían fallecido. Él tenía hermanos pequeños, entonces me doy cuenta de cuánto puede afectar una situación así, ¿no? A nosotros mismos. Por ejemplo, el hecho de que mi compañero se sienta solo, sin una persona que lo pueda apoyar, una persona adulta, y el hecho de que tenga que dejar de ser niño para convertirse en un adulto ahora porque tiene hermanos menores por los cuales tiene que cuidar, ¿no? Porque ya no tiene sus dos papás. Y bueno, eso es una situación que pone, o sea, que no solo le ha pasado a mi compañero, le ha pasado a muchísimos adolescentes que han perdido a sus padres. Entonces espero, bueno, como adolescente, que este año sea un año diferente, ¿no? Que no se repitan las mismas situaciones. Espero que los adolescentes que están estudiando puedan recibir el apoyo de las autoridades, del Estado, para que puedan conectarse a sus clases, de que también puedan recibir ayuda de especialistas para que no se sientan solos y y el estrés y las emociones no los afecten en su forma de pensar, ¿no? Porque muchas veces el hecho de sentirnos solos también afecta las decisiones que podamos tomar en un futuro, ¿no? Entonces espero que este año sea mucho mejor. Ojalá que sí. Y en tu caso, Milagros, nos has contado la historia de este muchacho que vino a clase. En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Qué es lo que más recuerdas o lo más duro de este año y casi año y medio, ¿no? Perdón, no le escuché muy bien la pregunta. ¿Y tú qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más sientes de más intenso de este año y medio que ha pasado? Bueno, el hecho de la preocupación, ¿no? De saber que no es una situación común, ¿no? Es una situación de riesgo. El sentir de que tu papá o tu mamá puede enfermarse de repente, o el ver cómo tus vecinos poco a poco van muriendo, o de que tus compañeros se van quedando sin padres, o de que tus padres ya no pueden salir a trabajar. El hecho de que existan, o sea, el hecho de que no haya dinero en la familia también crea problemas emocionales, problemas que afectan a los niños, ¿no? Muy aparte de que si tu familia es violenta o no, ¿no? Entonces, a mí personalmente me ha afectado mucho el hecho de saber que hay un riesgo que esté en las calles, ¿no? Que ya no puedes salir normalmente, el hecho de sentir de que en cualquier momento tu mamá, tu papá podría enfermarse y podrías perderlo, ¿no? Son situaciones que te marcan y te afectan muchísimo emocional y mentalmente. Así es, Milagros, son situaciones que te marcan, pero que seguro te hacen una persona mucho más fuerte para el futuro, ¿no? Valioso tu testimonio, muchas gracias. Vamos ahora con Consuelo Ponciano. Ella es ella es psicóloga de la Asociación de Nidos y Guarderías del Perú, ANGP, es psicóloga y vocal de esta asociación y dirige el área de apoyo social. Consuelo, muy buenas tardes, qué gusto estar contigo. Consuelo, debes un ratito, debes poner tu Perdón, ¿se me escucha ahí? Ahora sí, estamos. Perdón. Consuelo, muchas gracias. Te quiero preguntar, ¿cómo están viviendo los niños y las niñas que asistían a las guarderías y a nivel nacional y sus padres y la educación a la distancia? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, es una situación difícil que nos ha tocado vivir efectivamente porque, bueno, padres, profesores, niños, no estábamos preparados para una situación así y en verdad se nota bastante estrés en los niños, en los padres de familia, la misma situación, es más, no creían en un principio en la educación virtual. Ha habido muchas deserciones, niños de 3 años, 4 años, ya sea por el tema de la incredulidad en el nuevo sistema o por la parte económica, sobre todo para las escuelas privadas. Incluso han habido muchos nidos pequeños que han tenido que cerrar porque no podían seguir manteniéndose.
Y bueno, definitivamente esta situación tan difícil en conciliar el tema laboral de los padres, el teletrabajo, el mismo trabajo, el salir de casa y la enseñanza con sus hijos, pues ha sido bastante difícil para ellos, ¿no? Poder sostenerla. Ha sido bastante difícil porque ellos no son profesores. Los padres de familia no son maestros, pero sin embargo han tenido que asumir ese nuevo rol. Y para los niños definitivamente el lado socioemocional se ha visto muy afectado. No hay ese contacto, no están con sus pares, con sus compañeros, esa socialización tan innata del niño que los hace felices, que los hace tan extraordinarios, ¿no? Para poder desarrollarse de una manera tan maravillosa, tan hermosa como es la niñez, y sin embargo se ha visto anulada en muchos aspectos, ¿no? No es lo mismo ir a la escuela unas horas que estar en casa frente a un computador, ¿no? Se ha perdido mucho el lado socioemocional en los niños. Así, Consuelo, muchas gracias por tu valioso testimonio. Quiero agradecerle tanto a Consuelo Ponciano de la Asociación de Nidos y Guarderías del Perú como a Milagro Flores con los testimonios que nos han dado. Dicho eso, pues pasemos al siguiente bloque, pero antes de eso quiero recordarles a todos que nos pueden, están compartiendo a través del Facebook Live en sus muros y pueden poner sus comentarios que lo vamos a dar a conocer, y quisiera saludar a quienes nos están siguiendo desde varios lados, desde Ayacucho, Cajamarca, Chincha, Lima, Tumbes, Amazonas y Apurímac. Así que es una audiencia desde muchos lados. Por ejemplo, hay un interesante comentario que nos deja Clelia Guamán, quien comenta que muchos chicos y chicas se ven afectados porque algunos de los profes no les hacen participar en clase a los chicos que son tímidos, solo se enfocan en los que son más desenvueltos. Es el problema que siempre nos ha perjudicado a los tímidos. Bueno, vamos entonces con siguiente bloque, donde vamos a tener la suerte de poder tener a Patricia Correa como moderadora. Ella es del programa Horizontes de UNESCO en el Perú. Y Patricia, te dejo todo para que estés con estos tres excelentes profesionales. Adelante, por favor. Muchas gracias, Augusto. Creo que este primer bloque, donde Ana y Ernesto nos han dado datos dramáticos y donde nos plantean un desafío como país y al propio sistema educativo, los testimonios de Milagros y de Consuelo también nos dejan de manera personal y determinada y desde la infancia y la adolescencia también desafíos que ahora vamos a pasar a compartir con nuestros expertos. Tenemos 3 expertos esta tarde, a la doctora Elvira Soto Dupuy, al doctor Edson Pacheco y al doctor Alejandro Ferreiros, quienes desde su experiencia, van a responder a estas preguntas que están hoy en nuestra agenda. Quiero empezar con la doctora Elvira Soto Dupuy. Ella es psicóloga clínica de la ONG CEDAP, y quisiera decirles que vamos a tener en este primer bloque un tiempo de 4 minutos aproximadamente, y luego una pregunta en común donde 2 minutos cerraremos las ideas que queden pendientes. Doctora Elvira Soto, desde el campo de la salud mental, ¿qué situaciones han quedado al descubierto o se han incrementado en pandemia al cerrarse las puertas de las escuelas? Bueno, aparte de agradecer la invitación y felicitar a UNICEF por toda la campaña que viene realizando hace un buen tiempo a favor de la salud mental y para proteger a niños y adolescentes, creo que esta pandemia, esta terrible pandemia, bueno, y hemos escuchado, ¿no?, hace un ratito todas las consecuencias que ha tenido, pero creo que hay que mirar también cómo, si es que esos niños o adolescentes o maestros o padres han tenido mejores niveles de contención, han podido aprender algo de esa pandemia y sacar algo que los va a hacer más fuertes, como decía hace un ratito Augusto, ¿no? Creo que lo primero que han perdido los niños ha sido el vínculo humano, el vínculo con sus profesores, el vínculo con sus amigos. En los niños todo es movimiento, todo es juego. Entonces de pronto se vieron privados, fueron 3 días al nido y se vieron privados de la posibilidad ya no solo de aprender
coordinación, visomotriz, etcétera, sino de poder jugar con sus amiguitos, de poder expresarse y de aprender a partir del juego a modular sus emociones, a enfrentar sus temores, etcétera, ¿no? Creo que ese es un primer punto central. Quiero mencionar, estoy totalmente de acuerdo con lo que he dicho Consuelo, que para las profesoras también ha sido muy difícil. Recuerdo el testimonio de una profesora de Huaraz que me decía que lo que más extrañaba una profesora de UNIDO, ¿no? De UNIDO del Estado, llorando a mares en una depresión espantosa, porque además no era una persona tan joven y le había costado muchísimo hacer su clase por Zoom, pero lloraba, se había deprimido, lloraba mucho porque lo que más extrañaba era que ella tenía la costumbre de llevarles una fruta de su huerto cada mañana a los niñitos de su salón, y ya no podía llevarles esa fruta. Y lloraba, no se imaginan cómo. O sea, ese contacto humano, el amor, el afecto, el tener pautas claras, eso es lo que más creo que ha afectado, en el caso de los niños. En el caso de los adolescentes, les cuento una viñeta de una adolescente que me decía que lo que más extrañaba era esos ratos en el pasillo, en que podía discutir con sus amigos, intercambiar, eventualmente cuestionar a una profesora. Eso ya no estaba, más allá de toda la posibilidad de reunirse con compañeros, compañeras. Entonces, diría que lo que se ha perdido es algo que es fundamental para la estructura del psiquismo, tanto en niños como en adolescentes, en púberes, ¿no? En niños pequeñitos, que es esta estructura que da un buen manejo del uso del tiempo y del espacio. Al ir a la escuela, los niños, los adolescentes, iban a otro espacio físico a donde salían de su casa y pasaban determinado tiempo con ciertas reglas de juego establecidas, ¿no? Y dentro de las cuales podían desarrollarse, aprender, etc. Y esto del tiempo ya no, ¿no? Sabemos que el tiempo, se ha hablado mucho del tiempo líquido, de los espacios, de los tiempos que se confunden. Ha sido para los padres una tortura, realmente un martirio, esto de tener que acompañar sobre todo a los niños pequeños a entrar a sus clases, salir un ratito, volver a entrar, que niños muy pequeñitos aprendan a conectarse a distancia y que no puedan ver a sus amiguitos, que no puedan tocarlos, ¿no? Y algo que decía un especialista en un webinar importantísimo era que el movimiento es algo fundamental también para el ser humano, ¿no? Y claro, los niños no se podían mover. Imaginemos a una familia de 3 o 4 personas en un pequeñísimo departamento o una casita pequeña, sin alguien que los ayude, papás, en el mejor de los casos, teniendo que trabajar a distancia, con niveles, como decían hace un ratito, de estrés muy, muy grandes, ¿no? Entonces, el estrés ha sido de los padres, de los profesores, y los niños, en la medida que son los más pequeños, los que todavía no han podido construir factores de resiliencia, han sido los más afectados. Diría, gracias, niños pequeños y adolescentes los más afectados. De nada. Me parece que igual este punto de aquí que plantea es clave, porque este tiempo y este espacio del cual usted hace referencia nos deja también un desafío de entender esta dimensión del espacio, que ahora quisiera trasladarle la pregunta al doctor Edson Pacheco, que él es psiquiatra de niños y adolescentes. ¿Qué signos de comportamiento de nuestros hijos e hijas deben alertarnos ahora que los tenemos todo el tiempo en casa y qué hacer frente a ellos? Justo a propósito de lo que la doctora Elvira Soto nos señala. Doctor Edson. Hola, ¿qué tal, Patricia? Muy buenas tardes a todos. Ahora sí. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Me gustaría poder compartir algunas ideas con respecto a esta pregunta que nos haces. Mira, hay que estar muy atento primero a lo que son cambios, ¿no? Si ha habido cambios y estos cambios son mantenidos. O sea, es decir, que no sean solo de un momento, ¿no? Sino que ya lo estamos viendo con relativa regularidad. Pasan los días y esto se mantiene. Cambios desde el estado emocional, tipo el estado de ánimo, pueden estar un chico, una chica más triste, aparentemente más ansioso, preocupado. Eso es algo que se le ve en el rostro. Pero también hay más cambios, ¿no? Usualmente en chicos cuando son más pequeños, a veces por ejemplo, la depresión no puede necesariamente verse a través de un rostro triste, sino al contrario, ¿no? Vemos un chico más irritable
o que se enoja mucho más fácil, o se frustra más fácil. Cambios también, por ejemplo, en la forma en la que ellos se comportan. Por ejemplo, tal vez ya tienen tendencias a estar más aislados, a no querer hablar mucho, a estar más en su habitación. O tal vez al revés, tal vez están más inquietos, se mueven más de un lado al otro, están con tal vez un deseo de moverse mucho más. Problemas, por ejemplo, ya en lo que es el rendimiento académico, que se concentren menos o tengan más problemas para concentrarse o que se distraigan mucho más fácil. Eso evidentemente va a verse mucho en las notas. Siendo sinceros, es algo relativamente frecuente en ver que con las clases virtuales el tema con el rendimiento académico haya variado, porque definitivamente es distinto y no es el ambiente natural para que los chicos puedan aprender. Cambios físicos, ya a veces solemos dar estos muchas veces por sentado o atribuir otras cosas, pero mente, cerebro, sistema nervioso, cuerpo son uno solo, entonces pueden manifestarse también cambios en incluso dolores, ¿ya? Dolores de cabeza, dolores pecho, dolores abdominales son relativamente frecuentes. Tengo náuseas, me duele la barriguita, sobre todo en niños pequeños. Cambios en el apetito, más apetito, menos apetito, cambios en el sueño. Esto también es bastante importante. Ahora, también hay otros cambios que pueden ser algo más, no tan frecuentes, pero también muy importantes, ¿ya? Los chicos suelen tener diferentes estrategias para poder modular su estrés. Y algunas pueden como aflorar mucho más en esta época. Algunos chicos pueden tratar de regular su estrés tal vez con videojuegos. Y en casos, por ejemplo, de chicos menores, cuando son muy pequeños, como que pareciera en algunos casos hasta regresar a algunas cosas que ya habían logrado hacer. Por ejemplo, empiezan nuevamente a mojar la cama o a chuparse el dedo. Son este tipo de cosas que uno tiene que estar muy atento. Ahora, ¿qué hacer cuando estamos notando estas cosas? Así es. Lo primero es, si yo quiero observar esto en mi hijo, tengo que primero observarlo, estos cambios primero en mí. ¿Qué yo siento cuando mi hijo se frustra, cuando no se concentra, si yo me enojo, me desespero, me frustro, me entristezco, me alejo? Porque si no me veo a mí mismo, no voy a poder ver al otro. Una vez yo pueda ver esto en mis hijos, bueno, abrir la puerta, ¿no? Ofrecer preguntas. Esto es un ofrecimiento, es una invitación. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? El niño tal vez no va a decir nada, pero yo lo puedo ver ya en estos cambios. Yo puedo ofrecerle alguna pregunta tipo, ¿sabes qué? Te siento más triste, te siento preocupado, cuando hice tarea sentí que pasaba esto, tú deseas hablar de la situación y a ver qué sale. Si desea hablar, que hable. Y si no, también respetar los tiempos. Puede que los muchachos no quieran hablar en ese momento. Lo más importante, y con esto quiero cerrar, es dos cosas. Uno, tratar de ofrecerles el ambiente más seguro, calmar el estrés de ellos, brindarles un ambiente de confort, y para eso yo debo estar tranquilo. Y si ya, y esto es importantísimo, si es que siento que se me está saliendo de control, pues no está nada mal poder aprender a pedir ayuda a profesionales de psicología o psiquiatría. Excelente, doctor Pacheco, creo que nos deja dos cosas importantes. Una primera, esta necesidad de conectarnos con nuestros niños, con nuestros hijos, nuestras hijas, preguntar, y en caso de no tener respuestas también hoy poder buscar ayuda. En ese contexto, yo quisiera preguntarle también al doctor Alejandro Ferreiros, ¿cómo se explica que muchos padres y madres, digamos, con mayor confianza puedan llevar a sus hijos de compras a centros comerciales, ¿no? A otros espacios, y otros, por el contrario, entren en pánico ante la sola idea de volver al colegio, ¿no? Creo que aquí es importante también plantearnos esta pregunta, considerando qué hay detrás de esta motivación de los padres. Doctor Alejandro Ferreiros. Gracias, Patricia. Bueno, la pregunta que planteas es compleja, ¿no? En el sentido de que apunta al conflicto que más o menos podemos sintetizar como entre el comportamiento racional y el comportamiento emocional. Podríamos decir que es deseable un comportamiento racional, es decir, orientado a, digamos, un objetivo, a establecer una relación de causa-efecto entre las acciones y las consecuencias que van a tener, una evaluación de la situación real y a partir de eso derivar en un comportamiento, vamos a decir así. Pero eso, la verdad es que eso no ocurre, sobre todo en circunstancias graves, en circunstancias como las que estamos pasando, esperemos que sean circunstancias. En condiciones de extremada tensión, el comportamiento racional se inhibe
y tiende a sobreponerse el comportamiento emocional, es decir, inducido por las reacciones espontáneas, la gran mayoría de veces involuntarias, y que se sienten de manera muy intensa en el momento presente, ¿no? Entonces, la racionalidad de los comportamientos disminuye ante situaciones de crisis, ¿no? Esto, digamos, es una reflexión general, por supuesto. Y haciendo referencia a los dos, vamos a decir, ejemplos que propones, es decir, quienes sin ningún problema van a un centro comercial, bueno, para nadie es un misterio que los centros comerciales son un gran ansiolítico, ¿no? La gente cuando está nerviosa y quiere calmarse, se va, aunque sea, a mirar vitrinas, se pasea por ahí a ver lo que no se puede comprar, o lo que le gustaría tener, pero el solo pasear por ahí genera una sensación de, digamos, calma de la ansiedad, que es básicamente lo que las personas están buscando calmar esa sensación de enclaustramiento, de confinamiento, al que han estado sometidos durante mucho tiempo. Eso se ve en todas las edades, ¿no? Se ve en los niños. Yo cuando viajo con niños, que lo hacía con frecuencia, veía lo primero cuando se bajan del bus es ir a las tiendas, ¿no? Hay una manifestación de la ansiedad en ese sentido, espontánea, natural. Podríamos especular respecto de hasta qué punto el consumo calma la ansiedad. Podríamos decir que, digamos, encontramos una base de eso en la primera infancia, donde la comida, la alimentación es el ansiolítico más extraordinario que se ha inventado para los niños que tienen hambre, ¿no? Bebé que no llora no mama. Entonces, es un comportamiento, si bien motivado emocionalmente, incluso que contradiría lo que un pensamiento racional nos induciría a pensar. A pesar de eso, la fuerza de las emociones es muy, muy, muy grande, y la fuerza de la razón es muy, muy pequeña, digamos. Son dos situaciones que juntas producen este tipo de contrastes. Por otro lado, está la persona que ante la ansiedad lo que hace es acentuar los mecanismos de protección y desarrolla comportamientos que podrían ya incluso denominarse o no sé si diagnosticarse, pero sí describirse como fóbicos, ¿no? En el sentido de una aversión exagerada ante situaciones cuya amenaza es básicamente imaginaria. No quiero decir con esto que obviamente el regreso a la escuela presente sea imaginario, pero es algo que inevitablemente va a tener que ocurrir. Entonces, la idea de hacer una negación de esa posibilidad, es decir, de ni siquiera contemplarla como algo por lograr, supone obviamente una reacción emocional que está impidiendo tomar decisiones de manera efectiva, productiva y positiva, ¿no? La ansiedad genera comportamientos regresivos, ¿no? Es un mecanismo que nuestro cerebro utiliza para defenderse ante situaciones frente a las que se siente relativamente inerme, ¿no? Entonces, se adoptan comportamientos regresivos, es decir, modelos de comportamiento que en algún momento tuvieron algún tipo de éxito y que son como anacronismos que se intentan reproducir actualmente cuando en realidad ya no corresponden, pero son mecanismos que no son voluntarios, son simplemente reacciones espontáneas de nuestro organismo, nuestro cerebro, y no solamente nuestro cerebro, nuestro cuerpo en general, como muy bien señaló Edison, ¿no? Bastante claro, doctor Ferreiros. Creo que esto también explica el desafío que tenemos al frente también los padres y cómo además desde las políticas públicas debemos trabajar esto, ¿no? Yo quisiera ahora plantearles a los tres una pregunta común y en 2 minutos, por favor, poder responderlas, porque justo lo que tenemos al frente también es una política, la necesidad de tener una política pública de salud mental, y desde ese campo, cómo debe prepararse la escuela y la familia
para el retorno a clases, teniendo en cuenta que muchos chicos y chicas ya no encontrarán a sus profesores y muchos otros regresarán en situación de orfandad, como también nos los ha compartido Milagros. Entonces, por favor, en 2 minutos, si pueden compartir su punto de vista frente a esta pregunta. Empezamos con la doctora Elvira. Doctora Elvira. Y por favor, ¿puede encender su micrófono? Sí, perdón. Ahora perdón. sí, gracias. No, digo que es una pregunta difícil porque no hay una sola respuesta. Creo que en cada escuela, van a tener que ir viendo de acuerdo a las personas con las que cuentan, pero sobre todo que van a tener que ver a cada niño y a cada profesor con sus propios recursos y con sus propios sufrimientos, con lo que han pasado cada quien, ¿no? Yo pienso que va a ser muy importante hacer una transición. Creo que la idea de poder acompañar y contener tanto a los profesores como a los niños que se van reinsertando en el colegio va a ser muy importante. Posiblemente la idea de que alguien pueda funcionar como, nosotros lo llamamos como un auxiliar, alguien que puede estar ahí para acompañar a un niño si entra en un estado de ansiedad, y eventualmente los grupos, por ejemplo, para los profesores que obviamente también les va a estresar retomar la escuela, va a ser lindo, pero es otra vez un nuevo reto, porque sabemos que hay muchos niños y jóvenes que van a volver en situaciones muy difíciles, ¿no? Entonces, creo que ahí la idea de poder pensar en cada alumno por separado va a ser importante, y que los profesores puedan tener grupos que los acompañen, que se reúnan entre colegas, que puedan discutir las situaciones que están viviendo y trabajar su propio estrés. También van a tener que pensar en estrategias para ir reintroduciendo a los niños a la escuela, no solo desde el punto de vista académico, sino también del punto de vista de la socialización y de estas reglas de juego que son tan importantes y que los niños muchos las han perdido, ¿no? Muchas gracias, doctor Elvira. Doctor Edson Pacheco. Sí, muchas gracias. Mira, muy de acuerdo con lo que decía la doctora Elvira, primero con respecto a lo de los colegios. Yo quisiera comentar sobre esto de que es importantísimo también que ahora todo el personal que trabaja en las escuelas y que tengamos contacto con los chicos, profesores, auxiliares, personal administrativo, cualquier personal que tenga contacto con los chicos, no solo debe autocuidarse o autocuidarnos, sino también estar muy atentos a los cambios que podamos ver en los muchachos, ¿ya? Cada niño es un universo distinto y va a vivir estas cosas de una manera muy distinta y lo va a expresar también de una manera diferente. Para algunos les será más fácil, para otros tal vez no tanto. Habrá que estar atentos, por ejemplo, a estos cambios en su estado de ánimo, pero algo muy importante que vamos a poder ver ahora sí es la parte social. Entonces, ver si se integran. Antes tal vez se integraban más, ahora tal vez no tanto. Eso sí va a poder notarse, porque tal vez para algunos chicos volver a entablar conversación con sus compañeros cara a cara va a ser algo más distinto. Otro aspecto importante en el tema social es si va a aparecer nuevamente o se va a manifestar temas, por ejemplo, de acoso escolar, bullying, y es posible, ya hay que estar un poco también muy atentos a eso, y sobre todo también en la escuela también saber poder brindar este soporte, no solo individual, hay que hacerlo, incluso preguntarles de forma regular a cada uno de los chicos cómo vas, cómo te sientes, pero también grupal. Y por último, que hablar de los temas de salud mental en la escuela no sea tabú, que sea algo que uno pueda expresar y comentar con confianza, brindar esa confianza para poder hablarlo en la escuela. Buenísimo. Creo que también nos están dejando varios elementos que entran ya a la cancha del propio sistema educativo, pero también de la salud y de la propia comunidad. Doctor Alejandro Ferreiros. Sí, gracias, Patricia. Sí, yo quería mencionar que en la pregunta, digamos, hay dos aspectos que me parecen bien importantes, pero es necesario mantenerlos hasta cierto punto separados. Por un lado está el lado del reencuentro. ¿Qué va a ocurrir cuando nuevamente regrese la escuela presencial, como se dice ahora? En
que es básicamente la idea del reencuentro. Y el reencuentro, en principio, es una experiencia positiva, es una experiencia con perspectiva de mutuo reconocimiento, de mutua expresión de afecto y de digamos, amistad. El reencuentro es siempre una gran ocasión. No solamente eso, sino que este reencuentro va a estar, digamos, cargado de una cantidad de aprendizajes. Para comenzar, lo que es tan conocido como la revaloración de aquello que se restringió, o que se perdió y que se recupera. Es decir, cómo van a haber muchos aspectos de las relaciones sociales, de las relaciones interpersonales, de las relaciones entre amigos, que antes pasaban desapercibidos porque eran obvios, porque eran cotidianos y a nadie le llamaba la atención, pero en el momento en que se sustraen, comienzan a adquirir la importancia que antes no había sido valorada en toda su dimensión. Entonces, esta etapa que nos está tocando vivir tiene, como dicen, toda adversidad es también una oportunidad. Que si bien puede ser una frase cliché, significa que hay la oportunidad para revalorar aquello que de algún modo perdimos o se nos restringió, como dije, ¿no? Y yo, en ese sentido, soy optimista. Creo que va a haber una revaloración de las relaciones sociales y de las relaciones personales que van a ser más cuidadosas, más atentos. Los niveles de empatía van a ser mucho mayores porque los niveles de empatía durante todo este tiempo han sido mucho menores. Entonces, digamos, es algo que creo que va a ocurrir. No hablemos de los aspectos académicos del retorno. A mí, personalmente, salvo en los niños muy pequeños, los retrasos académicos no me parecen preocupantes porque nuestra capacidad cognitiva permite recuperar rápidamente lo que se puede haber uno atrasado en términos de aprendizaje de alguna u otra área. No me parece que sea el tema más importante o preocupante del regreso a clases, ¿no? Decían los más chiquitos, porque los más chiquitos sí están en una época donde la estimulación oportuna es muy importante para desarrollar algunas capacidades. Eso sí me parece a lo que hay que prestarle mucha atención. Pero los adolescentes, yo personalmente creo que los adolescentes tienen todos los recursos para sobrellevar esta situación bastante mejor que los niños. Los niños no entienden nada de lo que está pasando, y si uno le intenta explicar a los niños qué es una pandemia, qué es una prevención, qué es una vacuna, distintos tipos de vacuna, cómo se va desarrollando el virus, es decir, los niños simplemente no van a entender nada. Los adolescentes, en cambio, tienen toda la información a su alcance, saben qué cosa es el virus, cuáles son las medidas, cuáles son las prevenciones, dónde se originaron, cuáles son las... Están informados, saben lo que... No, o sea, no es nada de lo que estén al margen. Entonces, eso, si bien obviamente no disminuye la circunstancia grave, ofrece herramientas, instrumentos para poderlas afrontar, ¿no? Gracias, doctor Ferreiros. Creo que nos deja con esperanza. Creo que esta última parte resulta clave porque estamos mirando efectivamente como hemos iniciado este webinar con datos dramáticos y estamos terminando con respuestas, salidas desde la mirada de ustedes como expertos, que creo que además se plantea como un espacio y una vuelta, un retorno, como una oportunidad para recuperar esto que aparentemente estaba ahí antes de la pandemia y no lo valorábamos, ¿no? La empatía, el abrazo, el juego cotidiano a nuestros niños y niñas, y por otro lado, el tema también de estas alertas que también nos trae el doctor Edson Pacheco sobre lo que podría darse. Y podríamos hoy empezar a trabajar, a visorar para que este retorno también tenga esta posibilidad de un trabajo y un encuentro más de comunidad, ¿no? Y creo que la escuela puede generar ese espacio, bueno, y lo que nos deja la doctora Elvira también sobre un proceso de retorno, además de flexible, pensar en cada estudiante, que cada uno viene con una historia de vida, con una experiencia de pérdida, de dolor, tal vez también de protección. Y son esas cosas, son esas experiencias con las que hoy
tenemos que prepararnos para retornar pensando en lo fundamental, que es la salud mental, que está muy relacionada, es parte de la salud física y que hoy nos convoca. Muchas gracias a los tres, aportes de lujo, y le doy el pase, por tanto, a Augusto para continuar con la jornada. Muchas gracias a todos. Patricia, muchas gracias por tan interesante debate y también la gracia, por supuesto, a Elvira, a Edson y a Alejandro. He aprendido muchísimo, ha estado tremendamente interesante. Vamos a ir a la parte final, pero antes han llegado muchísimos comentarios que nos están llegando. Por ejemplo, Milagros del Rosario nos dice: ¿quién se preocupa por la salud mental de los niños y jóvenes en extrema situación de riesgo y abandono? Silvia Socorro Alvarado nos dice: realmente la mayoría no estábamos preparados para estos cambios. La adaptación es una gran tarea que necesita mucho soporte. También agregan: sí es cierto, todo esto que vemos por la reunión. Mi hijita tiene 12 añitos, dice Angie Rivera. Milagros Blas nos comenta que el tema de la salud mental siempre ha sido un tabú y lo último de lo que había. Sin embargo, ha tenido que pasar una situación como la que vivimos, en donde la salud mental de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores se ha visto afectada. Es algo que actualmente venimos trabajando desde los centros de salud mental comunitarios, en donde actualmente me encuentro. Y también Milagro de Rosario agrega que se ha perdido la estructura central del psiquismo, salir de casa y encontrar la escuela, ese espacio íntimo y vital de conexión social. Y luego Mary Lou nos dice: el maestro también se ve afectado en el aspecto socioemocional. El planteamiento de políticas públicas para el cuidado de la salud mental docente se hace muy, muy necesario. Y también agrega Mary Lou: el maestro, no, eso ya lo dije. Muy bien. Entonces, dicho eso, pues quiero entrar casi al último bloque y presentar al doctor Yuri Cutipe, director ejecutivo de salud mental del Ministerio de Salud, para que nos dé este mensaje a manera de cierre. Adelante, doctor Cutipe. Muchas gracias, señor Álvarez. Muchas gracias también a UNICEF por la invitación. Para nosotros desde el Ministerio de Salud también es muy importante participar de estos espacios donde se discute justamente desde diferentes ángulos, ¿no? Y pareceres, la realidad que estamos atravesando y las posibles salidas, ¿no? Y en este caso nos ha ocupado, hemos podido escuchar tanto en el primer grupo de compañeras y compañeros que han presentado la realidad de los niños, ¿no? En su vinculación con el colegio y en su estancia tan prolongada en el gran encierro, en este prolongado, casi eterno encierro en casa, ¿no? De niños y niñas y adolescentes. Y así como también hemos podido escuchar a quienes han podido escudriñar en la singularidad, ¿no? De esta experiencia, de la experiencia de la pandemia por niños y niñas en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Pensamos que definitivamente la pandemia ha venido con un manto de homogenización, ¿no? Cuyo principal símbolo es la mascarilla, ¿no? La mascarilla nos pone por lo menos de rostro casi iguales a todos, ¿no? Un poco que nos quita el rostro, y en el único lugar donde perdemos o podemos no usar la mascarilla es en casa, aun cuando actualmente hay más cuidado y hasta en casa estamos usando la mascarilla porque el virus ha entrado a las casas, ¿no? Entonces estamos viviendo una etapa de homogenización donde una gran tarea, y más aún con niños y niñas que previamente a la pandemia casi de una manera cultural hay una tendencia a mirarlos homogéneamente, a pensar que son los niños o las niñas, pero no es Juan, no es Pedro, no es María, no es Arturo, ¿no? Y no es el niño, el infante, el puber, el prepúber, el adolescente, ¿no? La adolescente, sino en general el niño, la niña o el adolescente, ¿no? Entonces, previamente los adultos, desde nuestra posición de adultos, la sociedad todavía es adultocéntrica y la experiencia, digamos, psíquica tiende a ser muy adultocéntrica, de modo que previamente vivíamos ya aún todavía una
digamos, una visión de homogenización, ¿no?, de los niños y las niñas. Sin embargo, ahora, a partir de llevar a un extremo esta homogenización, tenemos que retornar a la diversidad de la vida, y los niños, las niñas y los adolescentes también a la diversidad de la vida, a la diversidad de espacios, a un gran espacio, al espacio de encuentro con otros, no solamente con los nuestros, sino con otros que están más allá de los nuestros en casa, como son los compañeros y las compañeras y los profesores y las profesoras, ¿no? Que abre el mundo, ¿no?, que hace posible sentir que estamos respirando más ampliamente, y y que en realidad genera un gran reto de poder, inclusive desde la política pública, creo que todos los expositores han hablado de la necesidad de tener una política pública de retorno al colegio que esté impregnada de singularidad, del respeto a la singularidad por las edades, por las necesidades de cada edad, a la singularidad por la forma de ser de cada quien que ya traía de antes de la pandemia, a la singularidad por quienes tenían ya problemas previos, inclusive en su salud mental, ¿no?, y que ahora de repente van a retornar con estos problemas, pero de pronto con mucha mayor intensidad, o aquellos con que vienen con una singularidad mucho más particular, diferente a la previa, ¿no?, porque a partir de las tensiones propias de la pandemia, la presión familiar, la situación que estamos viviendo, empiezan a aparecer sufrimientos psíquicos, inclusive en un sector de esta población. Hay que recordar que previamente a la pandemia, el 20% de niños y niñas ya podía estar en riesgo de tener un sufrimiento psíquico, ya en la categoría de trastorno mental. De otro lado, también en la singularidad que está vinculada con el entorno familiar. Hay que recordar que también antes de la pandemia, el 20% de niños y niñas ya tenían padres con algún problema en su salud mental en términos de trastornos mentales, ¿no? Y aproximadamente el 50% de las personas adultas con trastornos mentales ya tiene estos problemas antes de los 14 años en el mundo, son datos del mundo. De modo que estas singularidades hay que atenderlas, ¿no?, al retorno del colegio. Y ojalá que podamos a través de espacios de diálogo, que también, como hemos podido coincidir todos, tienen que ser muy localizados, en términos de muy locales, ¿no?, con la participación de la comunidad escolar de cada población, de cada territorio, se pueda hacer este retorno como quien regresa casi a la tierra prometida, que sabemos que tampoco el colegio es el paraíso, pero sin embargo es, digamos, otro espacio de desarrollo y de oportunidades para poder vivir mejor. Termino tal vez no diciendo algo que tenga que ver estrictamente con la política pública, sino algo que tiene que ver con poder también mantenernos con la frente en alto y con una gran perspectiva, recordando un poema de César Vallejo cuando hablaba y decía: hablemos de esperanza, pero también recordando a Gabriela Mistral, ¿no?, cuando ella en alguno de sus poemas decía que muchas de las cosas que necesitamos pueden esperar, los niños no. Justo ahora es el momento en que sus huesos se están formando, su sangre se está elaborando y sus sentidos siendo desarrollados. A él no podemos responder mañana, su nombre es hoy. Tal vez este poema no esté mejor contextualizado que no sea justamente en este momento, para los niños y las niñas de todo el mundo. Muchas gracias. Muy bien, doctor Yuri Cutipe, director ejecutivo de Salud Mental del MINSA, muchísimas gracias por sus sentidas palabras y que nos permiten cerrar y llegar a este final de esta reunión, que además es la manera como cerramos estos webinars de la serie Regresemos, gracias a UNICEF y a UNESCO. En RTV nos sentimos muy honrados de haber podido transmitir
programas tan importantes como los que hemos tenido en las últimas semanas. Y a todos los invitados les pido por favor prender sus cámaras para despedirnos y tomarnos la foto final, y agradecerles a todos los participantes que han estado mandando comentarios, y a nuestros expertos que nos han ilustrado tan bien el día de hoy y en general en esta serie que hemos tenido en estas semanas. Muchísimas gracias y ya nos vemos. Adiós. Chau. Gracias.